Ahí está. Ya, lo primero, todos descarguen el Exeos y guárdenlo en una carpeta que no la vayan a mover, ¿ok? De ahí les explico por qué, pero tiene que ser una carpeta que sea fija, que no la muevan después con el tiempo, o que por lo menos el Exeos no lo muevan de donde está, porque si no van a tener que volver a hacer esto de nuevo, ¿no? Es el único problema. Si lo hacen así como les digo yo, va a ser definitivo. Si lo hacen de otra manera, van a tener que buscarlo siempre. ¿Sí? Ok. Lo siguiente es ir a archivos. ¿Están viendo mi Excel, cierto? Sí. Ya, archivos, opciones, complementos. Y aquí a usted le aparece complementos de Excel, ir. Y acá ustedes le ponen examinar. Cuando van a examinar, ustedes buscan dónde lo tienen guardado. En mi caso, yo lo tengo en escritorio, apuntes termo 2, exeos, add in, aceptar. ¿Sí? Entonces lo buscan donde lo tienen guardado para siempre, aceptar. Y aquí le va a aparecer con un ticket, exeos. ¿Sí? Para comprobar si lo tienen, ustedes escriban en algún lado igual. Sí, lo tengo. ¿Sí? Existe un manual que se va a subir después de cómo utilizarlo. O no, Franco me Julián a subir hoy día, pero no sé si lo habrá subido ya. Eso se lo voy a enseñar, bueno, le voy a enseñar lo que necesitan para hoy día y el resto después tiene que verse el manual para saber cómo funciona. Entonces, los que ya hayan instalado Xeos, prueben escribiendo esto. Escriban PR, que significa Penn Robinson, volumen, líquido. V, que significa volumen, y L, que significa líquido. O V, que significa volumen, y V, que significa vapor. ¿Sí? ¿A alguien no le aparece? Chicos, ¿a alguien no le aparece? Necesito que me respondan. ¿Qué era lo que había que buscar? ¿Instalaste el Xeos ya? Sí, Escribes igual PR y te tienen que aparecer más cosas así. ya. De ahí le voy a explicar qué es el PR y qué otra búsqueda pueden hacer, pero por ahora con eso para verificarnos. Ahí sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? No sé si me funcionó. ¿Cómo, cómo era? ¿No te aparece cuando escribes PR? O sea, ¿qué? Ah, no. No aparece eso. No te aparece, ¿cierto? No. Entonces no. Archivo, opciones, complementos, acá abajo, el penúltimo, ir, examinar y buscar el add-in donde lo tengan guardado ustedes. En mi caso, yo lo tengo guardado en escritorio, me voy a escritorio, en apuntes termo 2, exeos, y ahí lo tengo. Lo tomo, le aprieto aceptar y listo. ¿Sí? ¿Todo bien?
Chicos, ¿todo les funciona bien? Les digo que me confirmen porque lo vamos a ocupar. Por favor. Sí, a mí sí, Joaquín. Sí. Bueno, más fácil preguntarle a otro. ¿A alguien no le funcionó para explicar de nuevo? ¿O para verlo caso a caso? Aparte de la persona que tiene Mac, que ahí la verdad es que me ubico mucho. Lo importante es que aprendan a usar Excel porque lo pueden ocupar en certamen o talleres futuros. Ok, asumo que estamos al día entonces. Ya, necesito que copien los datos de la tabla 1. Ni hemos leído la pregunta. A ver, voy a compartir la ayudantía para que algún voluntario lea. ¿Algún voluntario? ¿Quién leyó la semana pasada? ¿O algún voluntario? A ver, Benjamín Olivos, ¿puedes leer, por favor? Ya, Gracias. Eso, primera y eso. mm, gracias. A partir de la información presentada en la tabla 1 para el factor de compresibilidad del CO2 a 150 grados Celsius, elabore gráficas de la fugacidad y el coeficiente de fugacidad del CO2 en función de P para presiones de hasta 500 bar. Compare sus resultados con los que se obtenga a partir de la correlación generalizada presentada por la siguiente ecuación y con los obtenidos a partir de la ecuación de estado Payne-Robinson utilizando el add-in Exeos para Excel. Ok, la correlación que aparece abajo es la correlación de virial y en la tabla 1 hay datos de presión y su respectivo factor de compresibilidad para el dióxido de carbono. ¿Sí? Ok, necesito que copien esos datos, son 10 datos. Y dejen un espacio para un dato más arriba, que lo vamos a crear después. Les voy a explicar por qué. Les voy a mostrar el Excel para que vean los datos. Agreguen ese mismo dato de Z ahí. Son 10 datos. Les doy un par de minutos. ¿Copiaron, chicos? Sí, ¿Todos? Ah, ahora sí. Ok, bien. ¿Alguien falta para empezar a explicar un poco?
¿No? Ok, voy a compartir un poco algo de la pauta para que... ¿Qué están viendo ustedes actualmente? ¿El Excel o el PDF? El PDF. Ya, perfecto. Ok, cuando uno quiere determinar la fugacidad, necesita calcular el coeficiente de fugacidad, ¿cierto? ¿Sí? De acuerdo. El coeficiente de fugacidad tiene la siguiente estructura, que se puede ver aquí en el 1.1. No sé si está pauta de este ejercicio, pero el método que les voy a enseñar aplica. La siguiente estructura, que es un exponencial de 1 sobre RT de la integral de 0 a P, importante, de 0 a P, de el volumen menos RT partido en P en dp. ¿Ok? Eso es por definición. El volumen menos RT sobre P. Todo eso integrado en presión. Entonces, eso, por definición, yo puedo aplicar para calcular el volumen, ese volumen que está ahí. ¿Ven mi manito? Chicos, Sí. Sí se ve. ya. Ese volumen que está ahí, yo lo puedo calcular de distintas formas. Lo puedo calcular con ecuaciones de estado, dependiendo de la presión. Lo puedo obtener de datos bibliográficos o de cualquier otra cosa que yo pueda calcular el volumen u obtener el volumen. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, a mí me están dando Z, que es el factor de compresibilidad. ¿Se acuerdan lo que es Z, cierto? Por definición. El factor de compresibilidad. Sí, pero por definición, como la ecuación de Z. P por el volumen molar partido en RT. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo Z, técnicamente tengo el volumen molar. Entonces, como dije, ya tengo opciones. Puedo calcularlo, el volumen, ¿cómo que se llama? O por ecuación, que sería una ecuación de estado, o puedo tener el volumen de alguna otra forma. Cuando yo obtengo el volumen a partir de un valor, ese volumen es fijo, ¿cierto? Yo para cada punto tengo un volumen diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo una ecuación de estado, dependiendo la presión, la temperatura y el R que yo use, voy a obtener un volumen, ¿cierto? Y este volumen de aquí va a ser una función de la presión, ¿o no? De la presión y la temperatura, ¿cierto? Dígame si vamos bien, porque es importante que entiendan esto bien. Entonces, el volumen por ecuación por ecuación es una función de la presión y la temperatura. Entonces, si yo meto una función de la presión y la temperatura aquí, yo puedo integrarla en dp, ¿cierto? Y no hay problema. Yo la integro, independiente si la ecuación es bonita o fea, yo la integro y puedo obtener mi coeficiente de fugacidad. Pero ¿qué pasa cuando el volumen no es una ecuación, es un número? Cuando es un número, aplicamos los métodos numéricos. Los métodos numéricos es básicamente resolver esta integral que aparece aquí, resolverla, pero resolverla por tramo. ¿Y alguien sabe lo que es una integral? ¿Se acuerdan de Mati? ¿Lo que es una integral? ¿El área bajo la curva? El área bajo la curva, ¿cierto? La integral es una sumatoria de áreas bajo la curva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto de integral numérica? ¿Alguien se acuerda de las sumas de Riemann?
que en su tiempo son súper feas, pero aquí en realidad son súper simples. La suma de Riemann tomaba una curva, a ver si puedo dibujar una curva. Tomaba una curva y la transformaba en varios pedacitos de área, y esa curva es una función. Vamos a ponerle función. Entonces, la integral de esa función es la suma de todas las áreas pequeñas que existen debajo de esa curva, de la curva de esa función. O sea, la integral de esa función es la suma de todas las áreas pequeñas que están bajo la curva. ¿Sí? Eso, chicos, es una integral numérica. Es resolver una integral sin ecuación, sino que de forma numérica, calculando áreas bajo la curva. Ok. ¿Cómo aplica esto? Bueno, ya les dije anteriormente que nosotros acá tenemos el z y no tenemos el volumen, entonces tenemos que desarrollar un poquito esta ecuación. Nosotros sabemos que RT sobre P, ¿qué es RT sobre P? A ver, en una ecuación de coeficiente de fugacidad tiene dos partes. La parte real, que es esta de aquí, ¿cómo selecciona acá? Ahí tal vez. La parte real, no puedo. Un minutito. Quiero hacer un cuadrado, acá está. La parte real, que es esa, y la parte ideal, que es esa. ¿Ok? ¿Sí? Ok. El método numérico, para el método numérico, todo lo que está dentro del integral, que vendría siendo esto que voy a encerrar ahora en un óvalo, todo eso que está dentro de la integral se considera un número. Es decir, que no es variable. Es decir, yo, esta P de aquí, esta presión de aquí, no la voy a integrar con el dP de acá. Todo esto que está dentro de este óvalo naranjo, que debería haber sido opaco, de este óvalo verde que está cubriendo, todo eso es un número. ¿Ok? Y la integral no es variable. Y RT sobre P es el volumen ideal. Porque si lo analizamos por la parte real y la parte ideal, RT sobre P es el volumen ideal, según Pavo Ratón, que es más conocido así, la ley de Boyle, si mal no recuerdo. Ok, entonces, esto tenemos que trabajarlo un poquito más para poder llegar a los valores que tenemos aquí, que serían Z y presión. Ya. En este caso, amplificamos por la presión, a ambos lados, aquí, multiplicamos por presión arriba y presión abajo, y formamos lo siguiente. Si se dan cuenta, el RT que está afuera, lo metí hacia adentro, y me quedó volumen sobre RT por presión, por 1 partido en presión. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿dónde está mi rayita? Esa presión es la misma que está acá, arriba y abajo. ¿La ven? O sea, básicamente la ecuación no ha cambiado en nada. Tengo el mismo volumen, como el RT no depende de la presión, puedo llegar a introducirlo al integral y me queda volumen sobre RT, y como multipliqué por presión arriba y por presión abajo, básicamente multipliqué por 1. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, sí. Ok. Yo acá les dije que RT sobre P es volumen ideal, y apliqué exactamente lo mismo acá. Pero pude haber simplificado el RT y haber sacado el presión para un lado y me hubiera quedado 1 por 1 partido en presión. Es lo mismo, porque se dan cuenta, acá en esto que voy a cerrar ahora, digo que volumen ideal por presión sobre RT es igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo podía haber hecho este cambio o simplemente haber entrado multiplicando, sacar la presión y me hubiera quedado un 1 igual, aquí. Este valor de acá, a ver si le cambio el color un poco para que... Naranjo,
es igual a este término de aquí. En naranjo. Y el volumen real por la presión sobre RT, que es volumen real por presión sobre RT, ¿El Z real? el Z. ¿Cierto? Entonces, este valor de aquí, que lo vamos a encerrar en otro color. Soy pésimo con... Acá está. Lo vamos a encerrar en celeste. Es lo mismo que esté acá. Entonces, básicamente nos va a quedar Z menos 1 por 1 partido en P, ¿cierto? ¿Ven más o menos la forma que está tomando? Z menos 1 partido en P. ¿Por qué? Porque aquí está una presión, y acá está la otra, factorizo y me queda Z menos 1 partido en P. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Perfecto. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué me falta? Como yo les digo, cuando yo integro esto, yo asumo que como esto es numérico, el Z menos 1 sobre P es una constante. ¿Ok? Es una constante. Entonces, si yo integro una constante en dp, ¿qué me va a quedar? P final menos P inicial, que es lo de acá. Recuerden que esto se considera constante. Repito, constante. Entonces, el phi va a ser la exponencial de un valor constante por una diferencia de presión, que va siempre de 0 hasta un P. Siempre parte en 0, chicos. Que les quede claro. El phi siempre va de 0 hasta una presión, no de una presión 1 hasta una presión 2. Siempre de 0 hasta una presión. ¿Ok? Entonces, veamos lo que puse aquí. Se grafica el Z-1 partido en P versus P en Excel y el área bajo la curva se usa en rectángulo o trapecio. Ok, eso es una sugerencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos... No, lleguemos hasta aquí en el Excel, ¿ok? Vamos al Excel. ¿Todos ya copiaron los 10 datos? Chicos, están viendo el Excel, ¿o no? Sí. Sí. Ok, ¿todos copiaron los 10 datos del Word? O sea, del PDF. Sí, Sí, parece están que copiados. todos. Sí. Ya. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si se dan cuenta, yo les dije anteriormente, voy a copiar la ecuación. Que el phi se calcula desde 0 hasta una presión. Y los datos que a mí me entregan experimentalmente, que son experimentales, van de 10 hasta 500. No va desde 0, ¿cierto? Como no va desde 0, yo me doy un valor que sea lo suficientemente bajo donde yo conozca el z. Yo sé que a una presión muy baja, el z es 1, ¿cierto? ¿Por qué no uso 0? ¿A alguien se le ocurre por qué no uso 0? Si debería ser de 0. Porque está dividiendo y si dividís por cero, Exacto. problema. Problema, exacto, yo no quiero problemas. Entonces, me doy una presión bien, bien baja, muy cercana a 0, donde yo sepa que el z es 1, y estos dos valores me los doy. No son experimentales, pero son obvios, por decirlo así. Entonces, ahora procedo a calcular los phi. Ok,
si yo calculara de 0 a P, es decir, de 0,1 a 500, aquí me quedaría, vamos a copiar la otra ecuación, ¿sí? Vamos a poner esta otra. Si yo copiara, o sea, disculpen, si yo calculara el phi desde 0 a P, de 0 a P, y luego aquí tendría que poner el z correspondiente a P, que sería 910 menos 1 partido en P, yo podría calcular un phi, ¿cierto? ¿O no? Chicos, Sí, sí, sí. podría, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que 0 a P llega de 0 a 500 y mi z vendría siendo el último z, yo estaría calculando de aquí de 0 a 500 a la altura de z. A ver, quiero rayar un poquito aquí, insertar un cuadrado. ¿Dónde está un cuadrado? Ilustraciones, formas, un cuadrado. Yo estaría calculando toda esa área que está bajo la curva, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Va de 0 a P a una altura de z. ¿Sí? De z menos 1 sobre P. ¿Lo ven? Chicos, ¿ven lo que estaría calculando? Si yo calculara esta ecuación tal y como aparece aquí, el último z menos 1 partido en el último p multiplicado por p menos 0. Sería 0,910 menos 1 partido en 500 por 500 menos 0. O menos 0,01, que es lo que puse yo. 0,001. El área que yo calcularía bajo la curva sería esa. Entonces, miren, comparen. Esa área es la que yo estaría calculando si fuera desde 0 hasta P de golpe. Y miren el área, o sea, y miren la curva como es realmente. ¿Creen que esa área representa bien esa curva? No. ¿No es cierto? ¿Qué se le ocurre hacer? ¿En qué consistía la suma de Riemann? O sea, hay que separar los intervalos, en vez de 0 a P, hay que ir por cada presión, ¿no? Así estarías dividiendo el área. Ya, pero entonces iría de 0 a P, de a P1, de 0 a P2, de 0 a P3, de 0 a P4, así, o de otra manera. Mm, ahí no sé, pero me tinca que separar las presiones se debe hacer para que no quede solo un cuadrado como área. Exacto. La suma de Riemann lo que plantea es que si yo sumo varios diferenciales que son pequeños, yo me voy a asemejar más al área a que si tengo un puro diferencial, por ejemplo. Esa área no me representa. Pero si yo tomo esa, a ver ahí, luego acá pongo otro similar, pero que es un poco más bajo, sería hasta ahí. Y acá pongo otro similar, pero que llega hasta ahí. Y bueno, me imagino que ya saben para dónde va la cosa. La cosa es que mientras más diferenciales yo tenga, más puedo acercarme al área real de la curva. Entonces, lo que se propone es hacer varias áreas pequeñas que asemejen el área real que es bajo la curva y luego sumarlas todas. Y yo podría decir que eso sí es el área bajo la curva de esta curva. ¿Sí? Mientras más chico sea el diferencial, esto se lo voy a mencionar, mientras más chico el diferencial,
se pueden usar rectángulos. Pero, por ejemplo, si el diferencial es muy grande, se podrían usar rombos. Un rombo, en este caso, si se dan cuenta, aquí abajito me falta un pequeño triangulito, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿El triángulo que me falta? Sí se Sí. ve. Si yo usara un rombo, podría calcular ese triangulito. Pero por ahora vamos a hacerlo con cuadrados, ¿no? Para hacerlo más fácil. En el caso del rombo, bueno, tendrían que ver cómo calcular el área de un rombo, que sería la suma de las bases, que sería la base izquierda con la base derecha, partido en 2 por la altura. Y eso me daría más o menos una base aquí, justo al medio, y me sería como semejante, me compensaría, sería como si yo hiciera esto hasta aquí, donde se me compensa el área que me paso con el área que me falta. ¿Sí? No hay mucha diferencia. O algunas veces sí, dependiendo de los diferenciales que yo tenga. En este caso los diferenciales son grandes, puede que haya mucha diferencia. Pero cuando los diferenciales son pequeños, la diferencia es poca. Entonces, yo para calcular estos rectángulos, yo necesito conocer dos cosas, la base y la altura. ¿Ok? La base, en este caso, en esta ecuación, en este gráfico, la base, si se dan cuenta, es la presión. ¿Ven que la presión está en el eje X? Sí. Sí. Y la Sí. altura sería el z-1 sobre P. Entonces, este rectángulo sería base de 0 a P1 por altura Z1 menos 1 partido en P1, y eso sería la altura. Y yo calcularía este rectángulo que está aquí. Ok, hagamos eso entonces. Ya que tienen todos sus datos copiados, lo primero que quiero que hagan es que calculen cada altura. Cada altura. Que sería el z correspondiente menos 1 sobre P. ¿Sí? Bueno, es copiar uno y hacerlo correr para abajo. Me imagino que con eso ya se maneja. Debería ser rapidito. ¿Todos lo tienen ya? ¿A alguien le falta? Parece que estamos todos listos, Joaquín. ¿Sí? ¿Están todos listos? Sí. Ok. Entonces, ya tenemos la altura de todos los rectángulos. ¿Cierto? Ya aquí vamos a copiar un par de rectángulos más. Justo aquí es donde más se aprecian las pérdidas. Ya. Esos son los rectángulos que estoy calculando yo. ¿O no? ¿O es el primero? A ver, yo tengo mi 0, mi presión 1. Sí, mi presión 1 por mi altura. Este es el rectángulo que estoy calculando yo. Presión 2 por mi altura 2. Presión 3 por mi altura 3. Importante, porque si yo calculara el primero, por ejemplo, esta presión de aquí, con esta altura de acá, el rectángulo me daría hasta aquí. Y mi área estaría sobreestimada. En cambio aquí, mi área está subestimada. Ok, entonces ahora tenemos que calcular el área. El área de cada rectángulo. Yo les voy a mostrar el primero, o sea, les voy a decir el primero. El primero sería de 0 a P1, esa sería mi base, por la altura 1. Disculpen, no el primero, el segundo. Porque el primero, si se dan cuenta, es una línea, ¿no? Porque del 0 hacia atrás no tengo nada.
sería el segundo, este de acá, sería la base, que sería de 0 hasta P1, por la altura de P1. ¿Sí? ¿Cuál sería el segundo entonces? El segundo rectángulo, ¿cuál sería el área del segundo rectángulo? ¿Algún nombre aleatorio? Veamos. Sigo sacando nombres del chat. Voy a mencionar siempre los mismos. Participante. Benjamín. Ah, yo lo mencioné. Cecilia. ¿Cuál sería el área del segundo rectángulo entonces? La del segundo rectángulo sería el tercer dato, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con tercer dato? De como al intervalo, o sea, sería la presión 3 menos la presión 2, o sea, por la altura. ¿Estás considerando este como uno? ¿Así? ¿Sí? Ya, pues dijiste, la presión 3, disculpa, la presión 3 menos, Sí, menos la presión 2. ¿por cuál altura? ¿Por la altura 3 o por la altura 2? Por la 2. Por la 3. Sí, 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 sí. Por la 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que la altura? Ah, disculpa, me confundió un poco. Ah, oh, qué mala. Pucha, yo lo hice con trapecio. Pero sí, lo que decías tú está bien, con rectángulo. Con rectángulo está bien. Justo lo hice con trapecio yo. Ok. Em, sí, lo que dices tú está bien. Sería la altura. eh, Vamos a copiar primero, como les dije yo, con rectángulo, luego lo vamos a hacer con trapecio, porque si no nos va a dar todo diferente. Entonces, lo primero que había dicho yo era la altura por la diferencia entre las bases, o sea, por la base, ¿sí? Y eso debería ser hasta abajo, ¿sí? Interesante, voy a guardar este número acá para ver qué tanta diferencia hay. Entonces, como bien decían, era la altura por la base. Y la base va a ser siempre de P1 a P2, de P2 a P3, de P3 a P4, de P4 a P5. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Chicos. Sí, Sí. por mi parte Ok. sí. Luego, vamos a usar este de acá. Para calcular el phi, yo necesito conocer la integral que hay bajo la curva. Y la integral va a ser la suma de todas las áreas bajo la curva. Entonces, yo aquí creo la siguiente casilla. Área acumulada. Donde el área acumulada, como se puede ver aquí, es el área anterior más, o sea, el área acumulada anterior más el área nueva. ¿Sí? Porque esta área acumulada ya considera esta área de aquí. Y la que está acá abajo igual, que no existe. Vamos a anotar una de más abajo. Esta, por ejemplo, está considerando el área nueva, que sería el área 5, más todo lo que haya acumulado hasta el área 4. ¿Sí? Entonces, este valor de aquí, lo que está dentro del paréntesis cuadrado, lo podríamos considerar en integral numérica como el área acumulado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Bueno, luego que tengo el área acumulada, ya seguir la ecuación. Exponencial del área acumulada es igual a phi. Acá tengo exponencial del área acumulada igual a phi.
Y la fugacidad, ¿qué es? La presión por el coeficiente de fugacidad. Y con eso llego a una fugacidad de 334, usando el método del rectángulo, ¿ok? O la suma de Riemann. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Chicos, por favor. ¿Alguna duda de lo que hicimos hasta ahora? El phi se calculaba con la exponencial del área acumulada. Exacto. La Ya. exponencial de la integral. Y la integral, por método numérico, es el área acumulada. Ya. Ya, perfecto. Ok, eso fue con el área, calculando el área en forma de rectángulo. Ahora vamos a estar calculándolo en forma de trapecio. Ah, ok. No, con forma de trapecio. Ok, con forma de trapecio. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se me formaría un trapecio. A ver, quiero dibujar un trapecio para que vean la ecuación que utilicé. Vamos a agarrar no, eso no. Insertar. ¿Existirá algún trapecio aquí? Mm, mm, mm. Ahí hay uno ¿Dónde? ¿Ese? en forma básica. Sí, es que yo no necesito un trapecio rectángulo, pero a lo mejor puedo hacerlo así, ¿eh? Sí, perfecto. Ah, pero me tira las dos puntas. Es simétrico. No me sirve. A ver, ya, una más. Si no, lo vamos a hacer con un rectángulo y un triángulo. Ah, ¿dónde está? Ya, no, no lo veo. O sea, vamos a hacer eso. Ahí. Vamos a poner eso ahí. Ahí y ahí, ya. Ya, ahí se ve como un trapecio, ¿cierto? Un trapecio rectángulo ese. Tiene un lado rectángulo y el otro no. Ok. ¿Cómo se calcula el área de ese trapecio? ¿Alguien sabe? O sea, se suman las áreas, pero no sabría cómo hacer el corte del triángulo, o sea, la altura del triángulo. No, no, sí, el trapecio tiene su propia fórmula. No. Estoy tirando ya un bosquejo. El área de un trapecio es base 1 más base 2 partido en 2, es decir, base 1, que sería esta línea que voy a tirar acá, una verde. Base 1 base 2, ahí. A la naranja y la ploma. Le pongo la ploma. Ya, las dos naranjas. Ok. Las dos bases de un trapecio
Son las dos líneas naranjas. ¿Se ven bien? Sí, Ya. El área de un trapecio es base 1 más base 2 partido en 2 por la altura. ¿Ok? Donde la altura sería la altura. Fácil de explicar esto en pizarra. Donde la altura sería esa. Esa sería la altura. ¿Ok? Entonces, es el promedio de las bases por la altura. ¿Por qué se calcula así? Porque si se dan cuenta, el área, la línea negra vendría siendo la altura promedio y este pedazo base por la altura promedio sería como si yo calculara el área de un rectángulo. Es decir, la puntita que a mí se me pasa para acá del triángulo sería la que me falta en ese espacio vacío. ¿Sí? Chicos, es importante que lo vean, porque necesito que lo entiendan para explicar el método del trapecio. Que cuando los diferenciales no son tan pequeños, es más preciso. Ok, base por altura. O sea, el promedio de las bases por altura. En este caso, las bases, si se dan cuenta, son las verticales. Y en la vertical yo tengo z menos 1 partido en p. Es decir, si yo quisiera calcular un diferencial de área, sería el z menos 1 partido en p en 1, en la posición 1, que sería la puntita de acá, esta vertical, esa vertical, más el z menos 1 partido en p correspondiente a la altura 2, que sería esa de ahí. Me voy a pasar un poquito para que se vea por detrás. Que sería esa que está ahí. Esas serían las dos alturas, o disculpen, las dos bases. Y la altura para un trapecio sería el P1, o sea, el P2 menos P1. Entonces, esa es la ecuación que yo utilizo acá. Base 1 más base 2, que sería la que está acá, todo eso partido en 2 y todo por la altura, que sería la horizontal, la altura en este caso. Y eso después aplicado a cualquiera. Base 1 más base 2 partido en 2 por la altura correspondiente a ese trapecio, que sería esta de acá, esa altura. Que sería el delta presión. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, cualquier duda, pueden buscar el método del trapecio y, y eso. ¿Ok? Que es importante que con el método del trapecio me dio 3,17, 3,18 casi, y con el método del rectángulo me dio 3,34. Igual hay una diferencia significativa, como el 10%. Más que eso, o sea, no sé si 10%. No alcanza para 10%. Como entre 5 y 10%, 7, 8%. Una diferencia. ¿Sí? Entonces igual hay una diferencia entre hacerlo por un método o por otro. Pero ustedes pueden escoger el que les quede más cómodo. Una diferencia así, por ejemplo, en un certamen no va a ser tan significativo. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta primera parte del ejercicio? ¿Con la parte numérica? ¿Chicos? yo por lo menos. Todo claro. Todo claro. Ok.
pasemos a la segunda parte. Segunda parte. La segunda parte me pide calcularlo por la correlación de virial. ¿Ok? Esto lo vamos a pasar rapidito. La parte de la correlación de virial, ustedes ya saben aplicar virial. Esta forma de escribir los datos, para que la miren bien, es la forma que pide el plugin Exeos. Por eso yo lo agregué así. ¿Ok? Esta es la forma que pide el plugin Exeos. Entonces, para el virial, para calcular el V de virial, yo necesito conocer, por las correlaciones de temperatura, el F0 y el F1. Y el F0 y el F1 dependen de la temperatura del sistema y la temperatura crítica del fluido. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, con eso yo calculo el V de virial y la correlación es simple la ecuación. Es V de virial por presión. La presión es variable porque varía para cada punto. Acá está la presión en pascales por las unidades. Se me movió, disculpen. Partido en RT. Y yo calculo mi fugacidad de la misma manera. ¿Ok? No vamos a andar mucho en virial porque eso pueden hacerlo ustedes. A mí me interesa Penrobinson. Penrobinson hecho con Exeos. Porque ustedes ya conocerán la ecuación de Penrobinson y es bastante feita, ¿cierto? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha trabajado? Chicos, Es como un Van der Waals asumo, con esteroides. asumo que la conocen. Es bastante fea. Entonces, con Penrobinson, bueno, necesitamos lo mismo, la presión en Pascal y todos los datos en las unidades correspondientes. Y para usar Exeos, las unidades quedan determinadas por las unidades del R. Como el R que yo estoy usando está en Joule sobre mol Kelvin, significa que tengo que usar pascales y metro cúbico. ¿Ok? Y Kelvin. Ok. Penrobinson. Esto de acá lo voy a quitar. Penrobinson. Para yo usar Penrobinson, vamos a borrar esto. Yo tengo que escribir igual, y en el manual que se les va a subir pronto, les dicen, ¿qué ecuación de estado quieren usar ustedes? Por ejemplo, Penrobinson es PR. ¿Ok? Van der Waals sería BDW. ¿Qué otra conocen? Sauer-Rhees-Kwon, SRK. ¿Ok? En este caso, Penrobinson. Vemos que nos ofrece Penrobinson. Penrobinson nos ofrece calcular volumen, nos ofrece calcular presión, nos ofrece calcular, no sé qué más, residuales y varias cosas más que van a ver en el manual. La velocidad del sonido. Okay. Pero que para calcular el phi no me ofrece algo directo. Me ofrece calcular el logaritmo natural de phi. ¿Ok? El logaritmo natural de phi. Entonces, Penrobinson, logaritmo natural de phi, ya me ofrece calcular algo. ¿Ok? Y aquí me ofrece varias opciones. Me ofrece la opción logaritmo natural de phi, logaritmo natural de phi líquido, el imaginario, que no tiene significado, y el logaritmo natural de phi vapor. ¿Cómo sé yo cuál utilizar? Okay. Si yo uso el logaritmo natural de phi, yo me voy acá a función, fíjense, ya lo tengo listo, voy a función y veo las variables que me pide. Me pide R, temperatura, volumen, fracción molar y los parámetros críticos. Yo tengo todos esos datos para calcular aquí. Chicos,
Tengo el R, Sí, tengo la temperatura, sí, tengo el volumen, no, ¿cierto? El volumen no me lo dan y no tengo forma de calcularlo. Entonces yo no puedo usar el logaritmo natural de phi. Yo tengo que escoger Penn-Robinson, logaritmo natural de phi líquido o phi vapor. Entonces necesito saber el estado en el que estoy. Yo voy a llegar y poner vapor. ¿Por qué puse vapor? Porque se dan cuenta, mi temperatura y mi presión, o la gran mayoría de las presiones, están por sobre la temperatura y la presión crítica. Entonces, estas propiedades, cuando están en el estado supercrítico, se calculan de la forma como si fueran vapor. ¿Ok? Entonces, Penn-Robinson, logaritmo natural de phi, de vapor, y voy a ver qué me pide la ecuación. Y la ecuación me pide R. Me pide R. Inserto R, y como el R no varía, lo fijo. Me pide la temperatura. Inserto la temperatura, y como la temperatura no varía, lo fijo. Me pide la presión. La presión varía para cada posición, así que la pongo así y no la fijo. Y el X, como estamos con un compuesto puro, que es dióxido de carbono, es 1 y lo fijo. Aquí, aunque ustedes sepan que es 1, no pueden poner un 1. Aquí les pide obligatoriamente una casilla. Si yo pongo un 1 acá, me tira error. Entonces, cito una casilla y lo fijo. Y los parámetros son los parámetros críticos. Y los parámetros se meten de la siguiente manera. Temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico y K y J. K y J aún no lo van a ocupar, por lo tanto siempre va a ser 0 para cosas puras. Porque es el parámetro de interacción binaria. Si el elemento está puro, no hay interacción. Entonces, esto es importante que lo recuerden y que lo vean. Temperatura, presión, factor acéntrico y interacción binaria. Los meto como matriz. Los meto como matriz. De K7, 2 puntos K10. Y los fijo. Y le doy aceptar. Luego lo hago correr. Y reviso. No se movió ningún parámetro. Y la presión sí. Ya, lo hice bien entonces. ¿Ok? Como esto me entrega el logaritmo natural de phi, y yo quiero phi, para obtener phi, desde el logaritmo natural de phi, aplico exponencial, y luego phi por presión me da la fugacidad. Y comparo. Me pedían hacer gráficas. Comparo. Y aquí tengo 4 gráficas. Los datos experimentales, que son los de acá. El virial, que es esta línea gris, ¿la ven? La línea gris. El Penn-Robinson, calculado con Exeos. Y el ideal. ¿Cuál es la fugacidad ideal? Chicos, ¿se recuerdan cuál es la fugacidad ideal? es igual a la presión. Exacto. Esto es presión versus presión nomás. Si se dan cuenta es lo mismo. Está citando exactamente lo mismo. Ténganlo considerado siempre. Una fugacidad ideal, o la fugacidad de un gas ideal, es igual a la presión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Penn-Robinson se adaptó mejor a los datos experimentales, si se dan cuenta. Lo sigue bastante bien. Sin embargo, virial, aquí como que se empieza a desviar. ¿A qué punto? A los 200 bar ya empieza a desviarse. Y ya los 500 bar no se parecen en casi nada. Hay una diferencia de ¿cuánto? 50 bar entre un resultado y otro. ¿Sí? Si analizamos el coeficiente de fugacidad, podemos ver que Penn-Robinson no se adaptó muy bien al inicio, pero sí al final.
Al final estuvo súper bien adaptado. En cambio, Virial se adaptó bien al inicio, hasta los 100 bar, se adaptó bien, y luego empieza a generar desviaciones. ¿Sí? ¿Les concuerda con lo que conocen? Que Virial se adapte bien a presiones bajas, ahora, si bien 100 bar no es tan bajo, pero en comparación, se adaptó bien a presiones bajas y no a presiones altas, y que Ben Robinson se adapte bien a presiones altas. ¿O debería haber sido al revés? Chicos, No, está bien. está bien, ¿cierto? Uno regularmente dice que hasta 15 bar puede usar Virial. La correlación funciona un poquito diferente, pero hasta 15 bar puede usar Virial. Hasta 50 bar uno puede usar Van der Waals. Y de ahí para arriba tienen que ser ecuaciones más complejas, como Penn Robinson, probablemente SRK o algo así. ¿Sí? Pero las más que van a ver ustedes van a ser Virial, Van der Waals, Penn Robinson. Puede que en algún taller vean otra más desconocida. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No vamos a alcanzar a hacer el ejercicio 2 por si acaso, así que se los dejo de tarea. Es interesante. Tiene algo que pensar ahí, pero en general no es difícil. ¿Puedes poner un poco sobre los valores que te dio el Exeus? Sí. ¿Esos? Sí. Ya, gracias. Vean la forma igual. Cuando les suban el manual, esto van a poder leerlo. Pero por ahora, vean la forma. Primero, la ecuación que quiero utilizar, luego, lo que quiero calcular, y por último, el estado de lo que quiero calcular. Si es que lo sé, líquido o vapor. ¿Por qué cuando meto el volumen no me pide el estado? Porque si yo meto un volumen muy grande, el programa asume que es vapor, y si yo meto un volumen muy pequeño, el programa asume que es líquido o sólido. ¿Sí? Entonces lo calculáis. Pero cuando yo tengo una presión, tengo que especificarle qué quiero. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Alguna duda? Ahí están los valores finales. 313, 370, 347 y 317 con trapecio y 334 con rectángulo. Si se dan cuenta, hay una diferencia. Y el trapecio se asemeja bastante más al Penn Robinson que el rectángulo. O sea, el trapecio es más preciso para este ejercicio. Eso es como lo que me está diciendo, ¿no? Ahí queda como análisis. Chicos, ¿alguna duda? Chicos, ¿duda? Ok, si no hay duda, voy a cortar la grabación.